Buenas tardes a todos, ya nos saludamos individualmente. Bueno, ya dice de la edad, y yo les voy a contar un secreto. Yo calculo que en estos días tengo 60 años de vida, porque nací en agosto, o sea que más o menos fui procreado como en esta época. Y si desde que uno está, estoy vivo. Y yo creo que desde ese momento venían los genes a escribir sobre el burro marino. Y es que me preguntaba ahora Manuel, ¿de dónde salió eso? Bueno, de las historias que me contaba mi mamá. Yo era hijo único, y en las almohadas cuando jugaba, y mi mamá me contaba que el abuelo de ella había estado en la guerra del 56 y había sido jefe de artillería, pues yo me colocaba detrás de una almohada y disparaba a los filibusteros ahí en el cuarto. Sin embargo, no le creía mucho a mi mamá, lo hacía por jugar, pero yo no lo creía hasta que en primer año, en una mención que hacía la profesora de Estudios Sociales, habló del Capitán Marín. Entonces dije, algún día, si me llego a jubilar, quiero escribir sobre mi bisabuelo. Y eso ocurrió. Fui profesor en la Universidad de Costa Rica 30 años, me jubilé e inmediatamente me dediqué a eso. Fue una locura muy linda. Y la investigación primero fue leer libros, comprar libros y leer de todo lo que encontré acerca de, no solamente de la guerra del 56, sino de la vida en Costa Rica en aquella época. Quería saber cómo era el general Cañas. Si era alto, pequeño, si era vacilón, o si era muy bravo. Y cómo era don Juan Rafael Mora. Juan Santamaría existió, ¿cómo era? Y así me fui metiendo y a conocer de la vida en San José en esa época. Y así fui llegando a los detalles que posteriormente me iban a servir para el libro. Pero debo parar aquí para comentarles algo. Mi abuela, Aurelia, yo siempre la traté como doña Aurelia. Ella murió antes de que yo naciera. Pero me contaba mi mamá que era muy brava. Una señora de muy mal carácter. Entonces y además, ocurrió algo que le contaba a don Mario antes de que entraran ustedes, y es que mi abuelo materno, Jesús, le pidió a mi mamá que no se casara, porque Aurelia iba a quedar sola. Ella era la última hija, que no se casara. Entonces mi mamá le prometió a Aurelia no casarse hasta que le prometió a Jesús no casarse hasta que Aurelia muriera. Y así lo cumplió. Se dejaron de ver 14 años, sin saber uno del otro. Y después de 14 años mi papá vino a San José, después de la Revolución, y se encontró que mi mamá estaba solterona. No había tenido ni interés en ninguno de los pretendientes, ni él tampoco en ninguna novia. Y decidieron casarse. Y se casaron a los 44 y 43 años. Entonces yo siempre le echaba la culpa a doña Aurelia de que yo naciera 14 años después. Yo debería estar más viejo. Pues me fui en la investigación, en Archivos Nacionales puse Aurelia Marín Badilla y me encuentro con que había un juicio contra ella. Y empiezo a leer el juicio contra una niña de 12 años llamada Aurelia Marín en 1890. Y resulta que había un jurado. Yo pensé que solo en las películas se daba eso, pero había un jurado. Y entonces acusan a Aurelia Marín de robo. Bueno, les voy a hacer corta la historia. Cuando murió el Capitán Marín dejó unas propiedades en San José y el hijo mayor, en ese momento la mayoría de edad se alcanzaba a los 25 años, fue el que administró las propiedades y era un jugador. Perdió todo y se fue del país y dejó a sus dos hermanitas que se convirtieron en empleadas domésticas. Y Aurelia terminó en la casa de don Juan Bonefil como empleada. Bueno, la acusaron de robo porque se había perdido un collar. Y según decía una testigo, había visto a su hermano Domingo que se metía por una ventana.
La cosa es que yo quería saber qué ocurría, mi abuela ladrona. Y al final, un abogado, don José Joaquín Trejos, yo no sé si tendrá algo que ver con el expresidente, la defiende y el jurado la declara inocente. Yo en ese momento metí un grito y todo el mundo en el Archivo Nacional me volvió a ver qué le pasa a este loco. Mi abuela era inocente, pero había guardado eso y por eso tal vez tenía ese mal carácter. Porque era hija de un héroe nacional. Se ve en la letra que ella tenía alguna educación, porque firmaba bien, y fue regalada prácticamente, servir de empleada, la acusaron y estuvo 5 meses en la cárcel de mujeres, una niña de 12 años. Entonces, claro, la entendí. Entonces fui a buscar a mis primos hermanos. Por cierto que no vive cerca de la casa donde vivía Manuel, allá en mi primo Rodolfo, y otros 2, recogí a 3 que fueron hablando de la próstata en todo el camino, hasta que llegamos al cementerio obrero y fui a ver la tumba de ella. Y entonces por primera vez le dije, abuelita. Doña Aurelia pasó a ser abuelita porque entendí 100 y pico de años después por qué ella era así. Pues esta historia no tiene nada que ver directamente con la novela. Lo que sí fue que me inspiró mucho. Todavía quise más a Aurelia y quise más al capitán Marín, su papá. Me senté a escribir después de tener todos los libros ahí en un enredo. Y esto que les quiero contar no es tanto la novela, sino las intimidades de la novela. Pero de pronto la bandida novela empezó a escribirse sola. Yo quería que se fuera por un lado y agarraba por el otro. Literalmente. Yo quería algo y me voy. Por ejemplo, el capítulo 6, yo no sé cómo sale en cierta forma de verso. Si yo nunca he escrito un poema en mi vida. Y se fue solo, prácticamente. Y yo fui tejiendo historia con ficción. Que no era un libro histórico. Pero entonces agarraba algo y el diálogo lo inventaba algunas cosas. Yo considero que el 90% del libro es historia y un 10% de la ficción para ir amarrando este pedacito con este y con este y con este. Jugué con el tiempo también. No quise que fuera una novela así cronológica, sino que hubo un momento en que me devolví para regresar a 1842, cuando el pueblo se levantó contra Francisco Morazán y el 15 de septiembre de 1842 lo derrocaron. Pero tenía que buscar algo personal en eso. Manuel conoció a mi papá. Yo tenía una relación excelente con mi tata. Nos llevamos muy bien, así como yo me llevo también con mi hijo. Casi que él era mi mejor amigo y ahora mi hijo es mi mejor amigo. Pues entonces ahí yo hago una relación del papá del burro Marín, cuando él apenas tenía 21 años, que era Pedro Marín, y cómo andan en sus guerrillas contra Morazán. Esa parte me apasionó, cómo era la Costa Rica en esos momentos. Incluso no hablan de los costarricenses, se hablaba de los Costarricas. Apasionante para mí eso incluso el mismo fusilamiento de Morazán, que le tocó, que pongo en la novela a Pedro Marín aconsejándole a, ¿cómo se llamaba aquel? Ya se me olvidó, el portugués que dirigía a nuestro ejército. Pinto. Tata Pinto, que si él no fusilaba a Morazán, el pueblo lo iba a matar a él. Bueno, hice algunas travesuras. Por ejemplo, cuando el fusilamiento del general Cañas, pongo ahí que el general se quedó viendo muy raro porque andaba con pantalones de mezclilla. Y hice travesura porque entonces me metí en la novela, pero no causo nada. Nada más me ve, se ríe, con aquella simpatía del general Cañas. Y me daba unas palabras que yo quisiera leer, porque tengo que decir que el general Cañas, la única manera de imaginármelo era ponerle un personaje verdadero. Y busqué a un amigo mío, Francisco Sterling, y lo convertí en el general Cañas. Tipo alto, simpático, pero no era mujeriego. Francisco no es mujeriego, pero el general Cañas sí lo era. Bueno, cuando el general Cañas me ve, supuestamente, déjenme ver dónde lo puse porque ya se me está perdiendo. Bueno, me dice, por favor, escriba sobre esto.
que las futuras generaciones sepan lo que ocurrió aquí para que no entreguen el país mañana. Los dichos, traté de meter la mayor cantidad de dichos que decía mi mamá, por ejemplo, Malaya sea la porra. O por ejemplo, en el momento en que se van a besar el burro Marín con su novia, ella lo aleja porque recordó a su abuela que decía, la que da el beso, da el cieso. Y se queda pensando, ¿y qué es el cieso? Ahí se los dejo como duda, ¿qué era el cieso? O por ejemplo, hablar de voz. Yo no puedo imaginarme un tico que no hable de voz. Entonces, desde aquel momento es un voceo constante, excepto en momentos en que aparecen otros personajes. Y otras palabras que no evito, me cachis, jueputa, todas estas que forman parte de nuestro vocabulario diario, desde ahí lo puse. Traté de meter recuerdos de mi niñez, por ejemplo, cuando íbamos a coger chicharros en la finca de los Dent, eso yo lo traslado a la finca La Pacífica, donde tiene su casa don José María Castro Madrid. Y los temblores, y el anillo de Guapinol, que yo le di alguna vez a una muchacha, pues también se lo da el capitán Marín a su futura esposa. Las creencias populares, por ejemplo, a alguno de ellos le pongo que cuando un caminito de hormiga se acabe, ahí va a morir. O cuando la paloma, la mariposa oscura, se posa, es que ya va a haber la muerte. O que se suelta un olor a rosas cuando alguien bueno muere. Eso también va incluido. Quería que muchas de las cosas nuestras estuvieran ahí. Y en idiomas, pues traté de mantenerlo fiel a lo que decían. Cuando los filibusteros hablan en inglés. En el párrafo que sigue, no hago la traducción, pero sí se entiende. Alguien que no sepa inglés, lee el párrafo que sigue, sabe cómo hablaban. O cuando el cura habla con don Juan Rafael Mora para confesarlo, le lee un párrafo en latín. Y lo dejé así en latín. Los informes que se mandan entre el ejército costarricense es en Malespín, que fue inventado por un general salvadoreño de apellido Malespín, donde se cambian letras A por E, E por I, I por O, P por M, y esas eran las claves, una clave que Pancha Carrasco le manda al general Cañas para decirle que incendie el mesón. Bueno, lo hago en Malespín porque me pareció interesante recuperar eso, que todavía existe en nuestro lenguaje. Por ejemplo, trabajo, si uno lo pone en Malespín es breteje, que finalmente es brete. Entonces tenemos todavía palabras en Malespín aquí. Bueno es tuani. Entonces el tuanis viene de ese Malespín que utilizaban en esa época. Bueno, y finalmente llegué al título. ¿Qué título le pongo? Eso sí me costó, creo que fue lo más duro de la novela, porque Los secretos del capitán Marín me sonaba alguna novela ya antigua, no sé, Los hijos del capitán Marín, no sé cuál. Entonces tuve que poner así porque eran secretos muy sencillos. Los secretos del capitán Marín están en un pañuelo que al final, cuando está muriendo, le recuerda a su hija, es una medalla, una de las dos medallas que le dieron, una la tuvieron que vender porque estaba muy mal de plata, la otra la conservó, un elefante, que es porque una vez allá en el sur, yo viví en Ciudad Neily, una vez alguien me enseñó una pieza indígena que era un elefante, chiquitico, un elefante en América. Entonces se lo agregué eso a un indio que va a la guerra del 56 y entonces le regala ese elefante al capitán Marín. Una perla, que ese es, digamos que eso es un punto importante en la novela. Capitán Marín no recuerda quién le dio la perla, porque en el Golfo de Nicoya había muchas perlas, que fue saqueada después por barcos extranjeros, pero ahí se podían encontrar perlas. Y finalmente un papel arrugado que Juan Rafael Mora le da a una señora en el momento que lo van a fusilar. Esos son los 4 secretos inolvidables, y en cada uno tiene su trascendencia. Porque ese último papel, que es ficción, dice así: del puño de J.R.M.P. Punta Arenas, septiembre 30 de 1860. Si se cumple con mi voluntad, esta carta debe ser leída el 11 de abril del año 2006, 150 años después de la batalla de Rivas. Lo he escrito cuando estoy a punto de morir. La dirijo a los costarricenses de esa época. Entonces el contenido de
de esa carta está relacionado con los acontecimientos del TLC. Y termina diciendo, y esto tengo que decir que eso sí fue inspiración lo que escribí aquí, dice: estoy seguro de que Costa Rica siempre será libre, porque siempre habrá luchadores, ya que el recuerdo, la herencia y la sangre de los héroes y de las heroínas no mueren. No mueren, viven en los pueblos y resurgen cuando es necesario para luchar contra las oligarquías y los imperios. Y ese fue el final. Era Juan Rafael Mora hablando después, y esa carta la toma mi hijo, que fue un gran luchador contra el TLC, que ahora tiene 26 años, que anduvo regalando papelitos con sus compañeros, hicieron el movimiento Juanito Mora. Y ese muchacho, junto con sus compañeros, leen ese documento cuando están haciendo la labor de hormiga que hicimos los que estuvimos contra el TLC. ¿Y por qué escribí eso así? Porque yo no quería una novela que fuera un romance, o que fuera un cuento, un relato. Yo quería escribir una novela política. Y Los secretos inolvidables del Capitán Marín es política. No trato de... Pongo aquí al inicio lo que decía Jorge de Bravo, porque puse a los dos poetas, al poeta de Nicaragua, Rubén Darío, y al poeta de Costa Rica, Jorge de Bravo. He tomado partido. En la lucha que se libra entre los detentadores del poder y de la riqueza y los desposeídos, yo he tomado partido con los desposeídos. La novela no es neutral. La novela tiene un carácter que refleja mi posición con respecto a 1856. Y en el pensamiento de Juan Rafael Mora, pongo también en los diálogos que él tiene antes de su fusilamiento, cuando habla con Francisco María Iglesias, le dice: yo fui parte de la oligarquía, pero he cambiado después de ver al pueblo peleando contra los filibusteros. Y ese es un diálogo muy rico. Sinceramente lo escribí llorando. En un momento en que terminaba, lloré, porque era cuando ya estaba don Juan Rafael en sus últimos momentos. Bueno, terminé el libro. Hilda Rosa Arguedas me hizo la revisión filológica y yo pensé que me iba a corregir muchas cosas, y la verdad que le gustó, y eso me impactó de una persona tan sincera como ella. Esto fue en la caricatura. De pronto aquel personaje, el Capitán Marín, este muchacho lo hace y digo: ahora sí lo conozco. Ahora veo la cara del Capitán Marín, de Juan Santamaría y de Juan Rafael Mora. Más que nada, yo digo un Juan Rafael Mora en el momento en el derrocamiento, no tanto en el momento de su muerte. Sin embargo, el libro fue rechazado por la editorial Costa Rica. Me dijeron que no había psicología de los personajes. Y yo no sé, yo dije, bueno, si me la rechazan, que me digan que es por un asunto político, pero no me digan que es un asunto de psicología. ¿Por qué tengo yo que escribir con esas reglas de describir a un personaje con psicología si lo que estoy hablando es casi que de un poema épico? Entonces no tengo por qué seguir eso. Yo relaté lo que me encontré en la historia y le puse el resto de ficción. Tal vez la única mención psicológica es con respecto a Walker, pero nada más. Y salí con el libro. Y dije, bueno, voy a ver cómo lo vendo. Y llegué a la Feria del Agricultor, de Agricultores Orgánicos, y estaba un compañero que no recuerdo el nombre. Lo compró, lo vio y me invitó a la tertulia. Y entonces, por eso llegué aquí. Porque al vender el libro, porque lo vendí así, persona por persona, y me costó mucha plata. Tenía que tratar de recuperar, cosa que no he logrado todavía. Ahora, cuando Eduardo me dijo, volví a leer el libro. Tenía tiempo de que no lo había leído, desde que terminé prácticamente no lo leía completo. Y me encontré con algo que me estremeció. Yo creo que, no sé, lo escribí, pero no. En la última carta que escribe don Juan Rafael Mora a su esposa, había una frase que realmente me puso a pensar, y no es ficción. Le dice: va el último beso para mis hijitos, y tú, mi alma, pide a Dios por este esposo desgraciado. Muero como cristiano y confío en Dios que me perdonará mis culpas. Saludo a la señora Montoya y familia.
no sé quién era, pero en mis adentros dije, caramba, creo que lo que yo fue ficción con el general Cañas se cumplió con algo que escribió don Juan Rafael. Me mandó saludos hace tantos años. Aquí finalmente hay algo importante en el libro para quien lo lea. El capitán Marín nació más o menos en 1821 y murió más o menos en 1889, unos meses de diferencia. Yo hago coincidir su nacimiento con el 15 de septiembre y su muerte con el 7 de noviembre de 1889. Y cuando él cumple 21 años es cuando viene el 15 de septiembre del 42 el levantamiento a Juan Rafael Mora. Entonces, el capitán Marín es el reflejo de una Costa Rica. Es la Costa Rica que nace en el 21, que se forma en la guerra sacando a Francisco Morazán, pero que luego en el 56 recupera su independencia y muere en el momento en que el pueblo se levanta contra Bernardo Soto para exigir que se cumpla con las elecciones que querían imponer a Ascensión Esquivel. Y él pierde una pierna, esto es real, le cortan una pierna en Rivas. En la batalla de Rivas le quitan un cañón, y le meten un balazo y la pierde. Pues Costa Rica perdió una pierna también, porque quedó en manos de militares, de Blanco y Salazar durante una época, y es el reflejo de una Costa Rica que recupera al fin su caminar más civilista el 7 de noviembre de 1889. Y me alegra, por ejemplo, que hace aproximadamente 5 semanas en Áncora, una persona que no conozco todavía, Verónica Ríos, que está haciendo la tesis en Houston, sacando el doctorado, escribe de que los dos únicos libros que han tratado de hacer novela sobre el 56 fueron Manuel Argüello, que era sobrino de don Juan Rafael, y yo. Y han pasado 100 años prácticamente en que hubo una soledad en cuanto a tratar de novelar lo que ocurrió en aquella época. Yo no lo sabía, fue ella la que lo puso y lo analiza en su tesis de doctorado. La satisfacción que me da el libro, como pueden imaginar, no es económica, pero es la satisfacción de haber conocido a mi tatarabuelo Pedro, a mi bisabuelo José Joaquín, el burro Marín, a mi abuelita y a mi hijo, personajes que aparecen en la novela, de haber conocido a Tomás Guardia, no en el momento que alguien tiene que hacer algo, una novela de ese momento en que ellos toman el poder, 22 hombres que llegan ahí al cuartel y dan el golpe de estado. Bueno, Tomás Guardia, a Próspero Fernández cuando pone la bandera encima de la casona, a Juan Santamaría, ese Juan Santamaría vacilón, y es el Santamaría que conoce a una muchacha llamada Elena en Punta Arenas y le regala, y se va, y luego consigue una perla que se la da a Gil Solano, y Gil Solano se la da al capitán Marín, pero era para que se la devolviera a ella. Y tuvo descendencia. De esa relación de ellos nace alguien, ficción, ¿no? Pero representa a que el recuerdo de los héroes del 56 no muere, que continúa hasta nuestros tiempos. Juan Santamaría dejó descendencia. En el libro son los descendientes con Elena, pero yo diría que en nuestra vida son nosotros mismos, cuando defendemos los ideales que tuvimos en el 56. Haber conocido a Cañas, en la persona de mi amigo Francisco, y a don Juan Rafael. Y también haber visto a los malos, así malos, a Vicente Aguilar, a los Montealegre, a Salazar, a Blanco un poquito bueno en algún momento, a Iglesias, a Walker, sí, haberlos conocido, pero más que nada a los buenos. Y tengo que decir al final que, como la canción, como el poema, nunca perseguí la gloria. No es mi ilusión participar en ningún concurso ni nada con este libro. Realmente tengo 2 premios, que es que por este libro pude viajar en el tiempo, que desde aquella película que pasaban por televisión, El túnel del tiempo, siempre me ha ilusionado, que mi hijo ahora, que estudia física atómica, está haciendo un asunto de casi viajes en el tiempo con sus investigaciones.
Y segundo, haber llegado a la tertulia. Pero sinceramente, lo que más me agrada, y con esto termino, es que una palabra que nunca estuvo en mi vida y que ahora yo sí la oigo y suena tan linda, cuando mis nietas me dicen abuelito. Yo pude por primera vez en mi vida decir a Aurelia, decirle abuelita. Y ahí termino. Pero cualquier pregunta, bienvenida. Don Cristóbal, ¿dónde está el libro disponible? Bueno, Sobre el libro sí, bueno, ¿dónde está? el libro se vende en la librería de la Universidad de Costa Rica, está también en Lehman y en mi colegio, el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Ahí, yo traje, Eduardo me dijo que traje 7, por si querían comprarlo. Y se han vendido, yo digo que bastantes. Me halaga eso de que llegara una persona que está sacando su doctorado en Houston, siendo costarricense, está allá. Yo no pensé que había llegado así. Y recibí comentarios al principio, después ya fueron raleando por internet, porque ahí está la dirección electrónica donde me hacían comentarios acerca del libro y verdaderamente me halagó. Ahora, sinceramente, que lo leo después de un tiempo, yo dije, sí valió la pena. O sea, es casi como cuando uno ve un hijo y dice, está bonito. Creo que cuando él cae a la parte del cañón, el río pasa ahora haciéndose el de muerto. Sí, él cayó, y en medio de aquella masacre que hubo, es que fueron tantos que murieron, él quedó tumbado. Cuando se despierta, ve aquello y no puede moverse, los filibusteros están. Es que la pelea fue así, de calle a calle, en las calles angostas, ¿verdad? Entonces, si se movía lo mataban. Se quedó quieto, ahí hasta que fue recogido, y le salvaron la vida, y entonces viene la parte en que le cortan la pierna. Pero en ese tiempo no había anestesia, había éter y láudano y no me acuerdo qué otras cosas, y ese es el momento en que le pasan Sí. Yo digo que hace un tiempo unos científicos rusos decían que no solamente todo venía de los genes, sino que muchas veces ocurre que una generación siguiente hereda lo de esta generación. Específicamente me voy a lo siguiente: yo tengo un problema en mi pierna izquierda. Me han hecho 3 operaciones y han dado hasta con bastón. Y esa fue la pierna que le cortaron al capitán Marín. Entonces puede ser que esa hipótesis de los científicos rusos sea cierta, que algo que le ocurra a uno ahora puede afectar genéticamente a la generación siguiente. Entonces, sí. Una palabra que usted decía unas palabras que se usan como malaya. Malaya. ¿Cuál es el origen? Porque también yo soy de Colombia. Ajá. Y mi mamá la pronunciaba mucho cuando las cosas decían malaya, se decía mi mamá. Mira las palabras que decía. Yo no sé dónde viene. Yo sé que mi mamá, cuando algo le pasaba feo, decía malaya sea la porra, pero no sé el origen. ¿El origen español seguro? Sí, probablemente sí. Y era así como ya, muy brava, malaya sea la porra. O mecachis, ¿verdad? El mecachis sí es más, y sabemos de dónde viene, pero hay palabras ahí que, por ejemplo, la que da el beso del cieso, yo no lo sabía, sí me acordaba, pero ¿qué era eso? Y el cieso es el trasero. Entonces, un beso era, y entonces por eso en el momento que se van a besar, ella se echa para atrás porque no quiere ningún compromiso sexual, digamos así. ¿Y eso de tuanis sí es Valentín? Sí, tuanis y pelis, porque es que, no tengo con escribir, pero la P se cambia la P y M se cambian entre sí, la A y la E, la I y la O. Entonces, peli, uno cambia la P por la M, la E por la A, la L queda igual y la I por la O, entonces peli es malo. Y tuani es la T, la B se cambia por la T, la U se queda igual, la A por la E
bue, cambia por A, la N queda igual, y la O por la I. Entonces, bueno cambia a tuani. Y la S vino después. ¿Verdad? La S viene después, sí, en ambos, pues, tuanis y pelis. Y trabajo, breteje, se comprimió en brete, que es traba. Esas son las que he encontrado, yo no he encontrado otras. Y mae, no. ¿Cuál? Mae, no. No sé, yo no sé si verdad hay, pero sí fue un código inventado por un militar de apellido Malespín, y sí se le llama Malespín. Entonces hay varias frases que aparecen ahí donde le dice, por ejemplo, queme el mesón, viene en Malespín. Y Pancha Carrasco tiene que llevarlo porque era tan valienta. Entonces ella se va en una mula y entrega al general Cañas la orden, ¿verdad? Y luego ahí se aclara también este asunto de que dicen que un nicaragüense quemó el mesón. Pues es que sí, hubo en 55, en la guerra entre los nicaragüenses y los filibusteros, sí hubo un mongalo, Emanuel Mongalo, que quemó una casona y eso sirvió para que los filibusteros se fueran. Pero es un año después en que viene la quema del hotel ese, del mesón. Oye, pero existió uno apellido Rosales, ¿no? Joaquín Rosales, sí. Y el sí. Y luego vino un cartaginés que quedó herido, que después estuvo involucrado en el golpe de Estado con Rafael Mora. Ay, siendo todo un héroe y al final participó en eso. Antes de héroe era una persona mal vista por la sociedad, porque él había cometido una violación contra una niña de 10 años. Ah, sí. Cuando él estuvo en la campaña, él estaba castigado en Guanacaste, porque si bien las leyes militares asignaban como pena la muerte, había ciertas cuestiones legales ahí que no eran compatibles con la cuestión judicial. Entonces la pena se le tuvo que cambiar a exilio obligatorio en servicio obligatorio con el ejército. Entonces fue mandado a Guanacaste. Cuando el ejército pasó por Guanacaste, él tuvo que ir a la fuerza y en su acto, creo que incluso ahí priva más que la voluntad de haber ido a quemar el mesón, creo que él sí pudo haber sido obligado. Bien, qué bien. De eso no lo sabía. Pacheco Bertona. Pacheco, sí, correcto. Entonces, a él no se le congratula con su heroicidad porque, primero, el Estado lo premia, le da efectivo y le da una propiedad, pero lo oculta totalmente. ¿Por qué? Porque había la vergüenza de ese crimen atroz que él había cometido, ¿verdad? Entonces, hoy día le están cobrando su heroicidad, pero creo que la sociedad de aquel momento tuvo su astucia o su secretismo y ocultó esa historia negra que había alrededor de Pacheco Bertora y no se le permitió ser lo que era. Sin embargo, después fue una de las manos derechas de guardia, llegó a tener un alto cargo, viajó con él a Europa y todo. Entonces, yo creo que él sí tuvo su premio al final, pero como que la misma sociedad no lo quiso reconocer como él. Interesante eso. No sabía, yo no sabía de Pacheco, nada más que estuvo ahí en la quema y fue herido. Pero no, ese detalle no lo sabía. Él reclamó en su tiempo, él estuvo reclamando que él había sido el héroe que quemó el mesón. Lo reclamaba sobre Santa María, pero no se lo aceptaron. Había unos personajes tan ricos. Yo, por ejemplo, en ese no me hubiera metido, pero por ejemplo, Pancha Carrasco me hubiera gustado como novelarla más, especialmente todo lo que ocurrió después, lo de 3 esposos y que hubo violencia doméstica en términos nuestros ahora, pero que fue tan valiente. Sería rico novelar algo sobre Pancha, porque hay mucho sobre ella. Hay personajes que salen ahí, pero que debería crecer por otro lado. Y a mí, por ejemplo, Tomás Guardia me impresiona. Su acto de
de toma del poder, pero especialmente que le da vuelta a los Montealegre. Incluso hay algo muy interesante cuando Juan Rafael Mora se va a confesar, que yo encontré en la Biblia unos versículos donde, esos son los que pongo en latín, pero obviamente que viene en la traducción en español, porque le dice el cura, que era el Antonio del Carmen Zamora, que viajó caminando desde aquí hasta allá para confesarlo, eso sí es cierto, y decía: no te irrites por el que triunfa en la vida, por el que hace planes malvados. Deje el enojo, abandona el furor, no te enojes, porque eso empeora las cosas, pues los malvados serán arrojados del país. Dentro de poco no habrá malvados, por más que los busques no vas a encontrarlos, pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de completa paz. El malvado trama hacer daño al hombre bueno y le lanza miradas cargadas de odio, pero el Señor se ríe, porque sabe que el malvado se le acerca su hora. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para hacer caer a los pobres y humildes, para matar a los de buena conducta, pero su propia espada se les clavará en el corazón. El malvado pide prestado y no paga, pero el hombre bueno es compasivo y generoso. Tú confía en el Señor. Y es que quienes estuvieron detrás del golpe a don Juan Rafael después, Vicente Aguilar muere un año después. Y los Montealegre, que propician el golpe de Estado que da Tomás Guardia, después Tomás Guardia se queja con el poder y los persigue y mueren fuera del país, uno en Inglaterra y otro en Estados Unidos. Entonces, fue verdaderamente lo que ocurrió ahí, de que los malvados fueron castigados. Y yo lo pongo como, obviamente eso yo no sé por qué ocurrió, lo adapté ahí, pues para mostrar que en la historia de ese momento, posteriormente esa historia es tomada para tener un cantón que se llama Mora, un cantón que se llama Cañas, un aeropuerto Juan Santamaría, pero entonces pongo ahí en un diálogo, no hay ningún lugar que se llame Salazar, ni Blanco, ni Aguilar, ni Montealegre. Simplemente la historia de la patria le dio la espalda a esos señores y se quedó con los mártires. Yo diría que la moraleja de esto es que sí hay material en la historia de Costa Rica para novelar. Si yo soy ingeniero agrónomo, nada que ver con historia, ni con novelas, ni nada así, si yo lo pude hacer, y lo pude hacer porque tuve la iniciativa con respecto a mi abuelo, pero, tengo algo que decir con respecto a mi abuelo, también, él no representa la clase popular que sí representa a Juan Santamaría. Juan Santamaría hacía de todo, era ¿cómo es que le llama? El que hace camarones, el que anda hacía de todo, era muy pobre. Y don Juan Rafael Mora era rico. Y es una unión de clases junto con ese sector medio que yo represento en el Capitán Marín para ir a luchar por Costa Rica. Entonces no fue una lucha interna de clases, fue una lucha nacional donde participaron todas las clases excepto ese sector oligárquico de Vicente Aguilar y los Montealegre. Pero también entonces el Capitán Marín representa esa clase social, ese sector medio de la población que ha llegado hasta nuestros días y que se está muriendo ahora. Es ese sector que nace en esa época y que logra ir mejorando, pues porque impulsamos la educación, pues quitamos el ejército, porque hubo reforma social y el 48 y todo lo demás, pero que la conciencia de que se está acabando y que cada vez el distanciamiento entre clases, como muestra el Estado de la Nación, es grande. Pero uno puede tomar personajes en toda la historia tan ricos, tan bonitos, para novelar y yo creo que le hace falta. Si en mi caso tuvieron que pasar 100 años, por ese estudio que hace Verónica Ríos, 100 años para que se publicara otra novela del 56, puede haber otras. ¿Qué tantas? ¿Cuál es la novela del 48? ¿Dónde está don Pepe? Hablando como él hablaba. ¿Dónde está Calderón Guardia? ¿Dónde está Manuel Mora novelado? Estos personajes se nos van quedando en la historia casi como así. O así. Pero la vida que ellos deben tener, su hablar, eso es lo que nos debe inspirar para que decía alguien que la mejor novela es la que se basa en su
alrededor, en su contexto, en su pequeña localidad. Bueno, nosotros tenemos una Costa Rica tan rica que podría salir mucho de eso. Y les agradezco mucho que hayan estado acá. Verdaderamente, bueno, hablar de un libro de uno es hablar como de un hijo. Uno pasaría horas, pero ya es suficiente para cumplir con lo que me dijo Marinela, no extenderme demasiado.